y claramente requiere de esfuerzos concertados de múltiples actores, entre los cuales están los gobiernos, están los organismos internacionales y los actores nacionales, con particular énfasis en los actores de la sociedad civil, sobre todo en el caso venezolano. Pero estos elementos no son suficientes. Se requiere también una arquitectura institucional que promueva que esta atención se produzca en entornos seguros, en entornos confiables, en entornos abiertos y democráticos. ¿Qué papel juegan elementos del gobierno abierto en la ayuda humanitaria, como la transparencia, la rendición de cuentas, la presencia de datos abiertos, los adecuados flujos de información, la existencia de espacios de concertación entre ciudadanos y gobierno, y cómo afecta la atención de la emergencia compleja y la ayuda humanitaria la ausencia de este tipo de factores? Esa es una relación que a nosotros y a ustedes nos interesa explorar, nos interesa abordar, y esa es la razón por la que estamos aquí. Vamos a mirar el panorama internacional de esta relación de la mano de Rosario Pavese. Bienvenida, Rosario, a este espacio de transparencia. Vamos a tener la oportunidad de acercarnos a la situación nacional con la intervención de Benito Peña Almao. Benito, buenos días, encantada. Y vamos a ver la perspectiva de las organizaciones que están en el terreno haciendo ayuda humanitaria directa a poblaciones vulnerables, porque de esto nos va a hablar Catherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, ampliamente conocida en Venezuela por su trabajo y su trayectoria. Vamos a irlos presentando. Vamos a tener 15 minutos para cada una de las intervenciones para después abrir el intercambio con ustedes, que estamos seguros que va a ser sumamente fructífero. Vamos a tener un tiempo total de alrededor de hora y media para nuestro evento y estamos seguros que vamos a aprovechar estos contenidos que ellos han preparado para todos nosotros. Vamos a comenzar entonces con Rosario Pavese y la perspectiva de la Alianza por el Gobierno Abierto. Bienvenida, Rosario. Adelante. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto enorme estar aquí hoy con ustedes y la verdad que siento que voy a aprender más de escucharlos que lo que les pueda llegar a compartir, pero bueno, vamos a tratar de dejar algunas ideas o algunos mensajes relacionados un poco con la mirada regional, ¿no? Del gobierno abierto y de también cuál ha sido el rol que la agenda de gobierno abierto ha jugado o está jugando en este contexto de emergencia sanitaria global, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Les pido un segundito de paciencia. Ahí deberían estar viendo la presentación, ¿sí? Perfecto. Sí, estamos mirando, sí. Buenísimo, Adelante. muchas gracias. Bueno, a ver, imagino que todos aquí, o puede ser que no, que recién estén escuchando esta idea de gobierno abierto, ¿no? Y este concepto. Entonces, un poco la idea era comenzar con esta frase provocadora de Helen Clark, quien es embajadora de OGP, la organización que represento, y ex primera ministra de Nueva Zelanda, administradora de PNUD, que dice, bueno, el gobierno abierto es esencial para fortalecer el desarrollo global, y hemos visto tenemos evidencia concreta de que una mejor participación ciudadana puede llevar al progreso en acción climática, en equidad, en equidad de género, en conservación, etc. Pero bueno, entonces la pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto? ¿Sí? Y un poco, a mí siempre me gusta comenzar por lo que no es. Bueno, la verdad es que muchas veces se utiliza la frase de gobierno abierto para lo que nosotros llamamos el open washing, ¿no? Como el lavado de cara de los gobiernos, para decir, bueno, somos abiertos porque digitalizamos cierto trámite, o somos abiertos porque publicamos cierta información que quizás no era de relevancia o no era una información necesaria, o porque convocamos a la sociedad civil para la foto, como le decimos nosotros, ¿no? Como para el momento de mostrar
que estamos siendo abiertos y después no. Pero tampoco la idea de gobierno abierto puede ser un lujo o una distracción hoy en día, ¿sí? No, el paradigma de gobierno abierto se ha vuelto indispensable para poder hacer políticas verdaderamente equitativas y democráticas. No es un lujo que nos podemos dar cuando ya tenemos todos los problemas resueltos, sino que al revés, lo que nosotros venimos a proponer es una idea de gobierno abierto, de apertura, que sirva para resolver las problemáticas que nos afectan en la vida diaria. Y esto también tiene que ver hoy en día más que nunca con la emergencia sanitaria. Entonces, para nosotros hacer gobierno abierto es una forma de hacer gobierno, no es un fin en sí mismo, es una forma que reconoce el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, ¿sí? Que promueve la colaboración entre la administración pública, el gobierno y la ciudadanía y la participación, y que por supuesto publica y divulga información fundamental para el control y el seguimiento de las políticas públicas. ¿Qué implica esto en la práctica? Bueno, implica co-crear, usamos mucho esta palabra, ¿no? De co-creación, co-crear políticas públicas, pero que impacten en la calidad de la vida de la ciudadanía. No nos interesa, la verdad, la encuesta por la encuesta, o elegir el nombre de, no sé, un monumento. Bueno, puede estar bien, digo, puede incentivar a la ciudadanía a participar, pero lo que queremos es, como ciudadanía, intervenir en las políticas que realmente nos afectan. Implica una implementación participativa, es decir, no se agota el gobierno abierto una vez que la política fue presentada, sino que implica un rol en la implementación para generar espacios de consulta y de retroalimentación. Y también implica poner en valor la información que generan los gobiernos, ¿sí? Que esté publicada, que podamos usarla y que a partir de ese uso generemos un valor. Entonces, solo para repasar, bueno, los tres principios que enarbola el gobierno abierto tienen que ver con esto, con la transparencia y el acceso a la información pública, con el rol clave de la participación ciudadana y con la rendición de cuentas de los gobiernos hacia la ciudadanía. ¿Y por qué esto? Bueno, porque tenemos evidencia, como decía al inicio, de que esto mejora la confianza de la ciudadanía en los gobiernos, genera políticas más sólidas, más duraderas, más efectivas, que gastan menos recursos, que hacen un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. También sabemos que ayuda a prevenir la corrupción y la pérdida de fondos públicos, mejora la prestación de servicios públicos y es bueno también para el desarrollo económico de un país, ¿sí? Entonces, bueno, solo para brevemente de dónde vengo, como mencionaba Yonaide, vengo de la Alianza para el Gobierno Abierto, que fue lanzada en septiembre de 2010. Hoy actualmente ya son 78 países que forman parte. Y la idea, lo que proponemos es un trabajo coordinado entre sociedad civil y gobierno en la misma mesa, ¿sí? A partir de este trabajo coordinado se generan planes de acción con compromisos específicos que a su vez luego serán evaluados con un mecanismo de evaluación que denominamos el Mecanismo Independiente de Evaluación, o el IRM por sus siglas en inglés. Entonces, algunos ejemplos de políticas que se abordan a través de estos planes de acción tienen que ver con la protección del espacio cívico, que nos importa mucho para esta charla en relación a la emergencia sanitaria, el género y la inclusión, la integridad política, el acceso a la justicia, la transparencia de la justicia, los procesos de contrataciones abiertas, la transparencia fiscal, etc. Pero acá ya directamente a lo que hoy, más nos atañe hoy, ¿no? Que tiene que ver con la emergencia global, con la ayuda humanitaria y con el apoyo en el contexto de la emergencia. El año pasado, cuando inició la crisis que todos estamos sufriendo actualmente, se generó mucha incertidumbre, ¿no? Todos tuvimos que readaptar nuestras formas de relacionarnos, de trabajar, y también nuestras agendas de trabajo. Y en ese contexto, lo primero que nos preguntamos desde la comunidad de gobierno abierto fue, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Tenemos un rol como comunidad de gobierno abierto en esto? ¿Qué podemos aportar? Y la verdad es que creo que la respuesta quedó clarísima casi al instante, porque nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos cosas que tenían mucho que ver con el gobierno abierto. Necesitábamos, por ejemplo, datos abiertos, seguros y confiables. Saber qué estaba pasando con la salud de la ciudadanía. Necesitábamos, por ejemplo, información y procesos de contratación pública transparentes y abiertos, y además
en un contexto de emergencia, que fueran ágiles y que fueran rápidos, y que pudieran resolver las necesidades. Entonces, quedó muy, muy claro rápidamente que sí había un rol de la comunidad de gobierno abierto y que había un rol en el trabajo que se venía haciendo y que se viene haciendo a través de muchos años, ¿sí? En general, cuando uno invierte en gobierno abierto, invierte recursos, invierte tiempo, no, los beneficios no son inmediatos, ¿sí? Pero un poco lo que empezamos a ver es que aquellos países que venían invirtiendo en su agenda de gobierno abierto desde hace un tiempo, contaban con mecanismos más sólidos para responder a la emergencia. Porque es muy difícil construir en el medio del incendio, ¿no? Como cuando uno ya está en la situación de emergencia, se vuelve prácticamente imposible readaptar los procesos, volverse más ágil en esa situación. Entonces, desarrollamos la campaña que ustedes ven ahí, que se llama Respuesta Abierta, Recuperación Abierta, un poco con esta idea de, bueno, ¿a qué nos referimos con respuesta? Con la respuesta inmediata, lo que pasó ni bien recibimos el primer golpe de la emergencia. ¿Cuáles eran los objetivos? Frenar el contagio, por supuesto, y organizarnos mejor. Y ahí es donde la transparencia proactiva, la información de calidad, mejorar las plataformas abiertas para poder movilizar mejor la asistencia comunitaria a personal de salud, a grupos vulnerables, hacer más eficiente la compra de insumos, el reparto de esos insumos a través de las regiones, que puede ser complejo en países grandes como el de ustedes o como el mío, integrar la transparencia y también ver cómo generamos mecanismos de inclusión de grupos que están generalmente excluidos, pero respetando siempre los conceptos de espacio cívico, de los derechos de la sociedad civil para trabajar. Y en segundo lugar, esta noción de recuperación abierta, ¿sí? Que el objetivo obviamente era, bueno, cómo se impulsa en este contexto el estímulo económico y la recuperación en un contexto de escasez de recursos, de emergencia y de un montón de cuestiones. Y ahí es donde, desde la comunidad y desde OGP, impulsamos la transparencia y la participación ciudadana y el control social en todo lo que tiene que ver con paquetes de estímulo económicos, apoyo y programas sociales, ayudas, donaciones y transferencias y gastos públicos, transparencia de la cooperación internacional, de la asistencia internacional, de cómo se van dando todos esos movimientos de fondos y que efectivamente lleguen a las comunidades que más lo necesitan. En este sentido, ¿qué tipo de prácticas impulsamos o creemos que pueden colaborar? Bueno, por ejemplo, los presupuestos abiertos, los sistemas de contrataciones públicas abiertas con información clara y accesible, la transparencia de los beneficiarios finales de las empresas, la transparencia y rendición de cuentas en el cabildeo o lobby, que tiene mucho que ver con las empresas transnacionales, los gobiernos y los fondos de ayuda social, y por supuesto los enfoques de género e inclusión en todos estos programas. Solo para mostrarles algunos ejemplos, en el caso de Paraguay, por ejemplo, lo que ellos hicieron fue utilizar la plataforma de gobierno abierto para rendir cuentas y garantizar el acceso a la información en esta materia. Entonces, utilizaron algo que ya tenían, que era la plataforma Mapa Inversiones, y la adaptaron muy rápidamente para poder rendir cuentas sobre el gasto público relacionado con COVID. También, por ejemplo, incorporaron una sección donde rendían cuentas sobre todas las donaciones que iban recibiendo y los programas de subsidios, y cómo se distribuían estos geográficamente y geolocalizadamente a través del territorio. Y creo que es algo muy interesante, es como, bueno, lo hicieron a partir de una combinación de iniciativas, tanto del gobierno como de la ciudadanía, ¿no? Como entendiendo que también había un rol importante que la ciudadanía estaba jugando en este proceso. En el caso de Colombia, por ejemplo, ellos lo que hicieron fue aprovechar su plan de acción de gobierno abierto para incorporar dos compromisos relacionados con la emergencia. Uno, de control social a los proyectos de inversión de regalías de COVID. Esto tiene que ver con un programa de auditoría social, donde la ciudadanía es la que va a ir controlando cómo se distribuyen y ejecutan esos proyectos. Y en segundo lugar, un proyecto de transparencia fiscal, ¿sí? De todo lo relacionado con los proyectos de COVID.
Entonces aquí lo mismo, el gobierno abierto no juega como un carril paralelo, como un lujo, o como algo que hago cuando nos sobra tiempo y ya tenemos todo resuelto, sino que la idea es aplicar el gobierno abierto para la solución de los problemas que más nos afecten. Yo quisiera compartirles acá algo que creo que les puede llegar a servir, que tiene que ver con un desarrollo colaborativo que se hizo al inicio de la emergencia, que denominamos Guía de Gobierno Abierto y COVID o Coronavirus, donde a partir de muchas experiencias y muchos aprendizajes de diferentes partes del mundo, hay ejemplos de todo el mundo realmente, de países que forman parte de OGP y de países que no forman parte también, se desarrolló una guía sobre, bueno, cuáles eran los puntos clave en cada una de las temáticas más relevantes y ejemplos muy concretos que la comunidad fue aportando acerca de cómo se podían trabajar esas problemáticas. Entonces yo les quisiera compartir esto porque ahí van a encontrar ejemplos muy concretos sobre asistencia internacional y ayuda humanitaria, ejemplos concretos sobre espacio cívico, que es muy relevante, ¿sí? Que es la posibilidad de la sociedad civil de efectivamente poder trabajar en un país o en una comunidad. Van a encontrar ejemplos sobre protección de la libertad de expresión, sobre desinformación también, datos abiertos. Así que yo ahora les voy a compartir el link en el chat y más que seguir hablando, me gustaría escucharlos y que también podamos tener algún tipo de diálogo, consultas o lo que sea, porque estamos más que a disposición. Muchísimas gracias, Rosario. Muy gentil y además muy interesantes las experiencias que relatas. Es muy bueno que podamos tener el enlace a la guía y bueno, esa denominación que ustedes encontraron para esta iniciativa, respuesta abierta más recuperación abierta, pues da cuenta como de dos espacios de necesaria transparencia para la atención a la emergencia y a la ayuda, ¿no? Eh, Voy dejando, digamos, en el camino algunos elementos que nos pueden servir luego para el intercambio. De pronto, ¿cuáles fueron las claves de éxito para este tipo de iniciativas, como las que has mencionado en el caso de Paraguay o en el caso de Colombia? Y donde no se han logrado, ¿cuáles han sido quizás los principales obstáculos de los cuales podemos aprender para impulsar gestiones abiertas? Vamos a continuar entonces con el panorama nacional en este marco de la Alianza por el Gobierno Abierto que nos ha ofrecido Rosario y vamos a escuchar a Benito Peña Almao. Benito, pues igual que Rosario, tienes 15 minutos, todo tuyo el espacio, te escuchamos con mucha atención y bienvenido. Me corresponde comunicar algunas reflexiones sobre la ausencia de gobierno de Venezuela, sus efectos en la gestión de la emergencia humanitaria compleja y las acciones que las organizaciones que están la ciudadanía. En principio, para analizar los efectos de la ausencia de gobierno en la atención y cómo eso, si existe un gobierno en Venezuela, cómo eso ha afectado en la emergencia humanitaria compleja, se deben precisar situaciones que, aún siendo conocidas y obvias para muchos, las podemos dar. En términos debemos diferenciar que no es lo mismo gobierno democrático a una dominación hegemónica de una minoría que impone y su violencia sobre el resto de la sociedad. De igual forma, un gobierno democrático, entre otros rasgos, permite el ejercicio de la representación de la pluralidad de sectores y el desarrollo de las acciones emprendidas por esa diversidad de sectores. Además, un gobierno abierto respeta el marco del acuerdo social establecido en la Constitución Nacional, promueve y respeta los acuerdos compartidos y la convivencia pacífica entre las instituciones y actores que comparten un país, que comparten un territorio y que comparten una historia común.
Entonces, un gobierno democrático promueve el ejercicio de la ciudadanía activa, ciudadanos informados en la definición y el control de las políticas públicas, ciudadanos que emprenden acciones autónomas sin ser perseguidos y sin recibir represalias. Por el otro lado, la dominación hegemónica que se ha impuesto en Venezuela sigue otras lógicas contrarias al gobierno democrático y, por supuesto, lógicas contrarias al gobierno abierto. En las prácticas de esa dominación se mezclan, combinan, mimetizan y aparecen camufladas múltiples racionalidades. Allí, en general, se ha impuesto la lógica de la guerra, el mal llamado arte de la guerra, y se ha asumido la política como el mero reparto de botín de guerra. Pero no siguen la lógica de las guerras convencionales. Se trata de prácticas orientadas por diversas visiones de cómo administrar e imponer la violencia y el control hegemónico de la vida pública. Se aplican desde las recetas ideológicas y académicas de la imposición del bloque en el poder, pasando por las prácticas de la delincuencia organizada, hasta los patrones de la violencia utilizada por el AMPA común. Al intentar reaccionar o responder a esa lógica de la dominación, es necesario reconocer que se está tratando de comprender una mezcla de visiones y formas de imponer la violencia y la dominación hegemónica que no se corresponden y que sí se corresponden al ejercicio del gobierno. Por ejemplo, por un lado dicen que defienden la paz y la ley, pero a la vez aplican las prácticas de persecución judicial, el secuestro y la extorsión. Igualmente promueven la defensa de los derechos de la diversidad sexual, pero acuden al uso de las identidades sexuales en las propagandas de destrucción de personas opositoras. También los llamados a diálogo son acompañados con la propaganda de destrucción de la imagen de los que asisten al diálogo. Y el llamado a elecciones es acompañado con la inhabilitación de los opositores. Esos, entre otros muchos ejemplos, son las formas para crear un ambiente de estabilidad y de pérdida de referentes y valores con lo que se comprende como qué es gobernar. Entonces, ¿cómo actuar ante eso que es y no es gobierno? Que es y no es política. Pareciera que la lógica convencional de cómo se analiza la política y la lógica del Estado de Derecho no proporcionan las herramientas para comprender las complejidades del entramado anárquico de irracionalidades. Ese entramado consiste en que la violencia mata la política y las armas matan o silencian las palabras. Siguiendo esa mezcla de racionalidades de la imposición de la violencia y la dominación hegemónica, acometen acciones para minimizar y exterminar cualquier intervención pública que no sea controlada por los jefes del partido o por los aliados internacionales, aliados formales, informales, legales e ilegales. De igual forma, la conocida práctica del reparto del botín de guerra se ha ampliado y además de repartir entre los aliados nacionales, se han entregado factores importantes de la economía, de las instituciones y empresas estratégicas a los aliados internacionales, generándose una suerte de invasión extranjera camuflada. Siguiendo esas lógicas, han destruido todos los patrones institucionales de atención y resolución de conflictos. Han impuesto el control hegemónico de esta alianza internacional en los diferentes poderes públicos. Han impulsado una política sistemática de destrucción del aparato productivo nacional y una impensable destrucción de las empresas públicas y de las infraestructuras de los servicios públicos esenciales. Entonces, de ser cierto lo antes expresado, la emergencia humanitaria compleja es el resultado de la imposición de la dominación hegemónica. Y esto no es casual. Las hambrunas, las crisis humanitarias, generalmente han estado asociadas a la dominación autoritaria y a gobiernos totalitarios. Por ejemplo, Rusia, China, Corea del Norte, Cuba y ahora Venezuela.
Pasando a una breve presentación del alcance de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. En un estudio que realizamos a finales del año 2020, se constataron las situaciones siguientes. Según el Programa Mundial de Alimentos, a finales del año 2020, en Venezuela, 9.3 millones de personas registraban inseguridad alimenticia. Según la OCHA, para finales del año 2020, 5.3 millones de venezolanos habían migrado a 13 países huyendo del hambre y la inseguridad. Por otra parte, en el Plan Respuesta a la Emergencia Humanitaria Compleja del año 2020, se estimó que se requerían 762 millones de dólares para atender a 7 millones de personas en situaciones de inseguridad alimentaria, sanitaria y personal. No obstante, en noviembre del año 2020, solo se habían transferido 146 millones de dólares, solo el 19,70% de lo requerido en el plan. Es llamativo que el 83% de esos recursos fueron aportados solo por 4 cooperantes: Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea y Suecia. En el plan de la respuesta humanitaria se presentaron 141 propuestas de las ONG, universidades e iglesias, pero solo se le asignó financiamiento a 27. No fue posible identificar a los actores locales que intervienen en las acciones de asistencia humanitaria, aun cuando se constató que se presente una proliferación de actores de diversas naturalezas involucrados en esas acciones. Eso se debe a que no es prudente publicar los datos de las organizaciones involucradas. En esa proliferación de involucrados se han incorporado actores sin experiencia, sin la debida preparación para desarrollar acciones de asistencia humanitaria y para gestionar y presentar cuentas de los recursos asignados. Por otra parte, en el estudio se constató que la respuesta a la emergencia humanitaria compleja no escapa de ese control de la dominación hegemónica. Veamos algunos ejemplos. A pesar de las evidencias demostradas por las ONGs nacionales y agencias humanitarias internacionales, Maduro y sus voceros han intentado desconocer la situación de emergencia humanitaria y, por supuesto, han establecido una política de Estado de ocultamiento de la información. Han obstaculizado la entrada de la ayuda humanitaria e impedido la adecuada coordinación y seguimiento de las ejecuciones de la ayuda humanitaria. Además, han impuesto limitaciones legales y administrativas que obstaculizan la entrada del personal y de los insumos de la ayuda humanitaria al país. De esa manera, han impedido la entrada de ONGs internacionales, de agencias de cooperación internacional. De hecho, el Programa Mundial de Alimentos a finales del año pasado no había podido superar las restricciones impuestas por el gobierno para conseguir permisos y autorizaciones para intervenir en el país. Entonces han persistido las acciones de negación, hostigamiento, persecución y bloqueo a la divulgación de información sobre la emergencia humanitaria compleja y las acciones de la respuesta ante esa emergencia. Esa tendencia ha generado que los actores humanitarios internacionales eviten utilizar y divulgar información cuestionada por el gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto por temor a las represalias. De igual forma, han perseguido y aplicado políticas de hostigamiento de las organizaciones de la sociedad civil que han promovido la producción y divulgación de información sobre la escala alcanzada por la emergencia humanitaria. Por otra parte, algunas agencias de cooperación internacional y de la asistencia humanitaria han asumido la estrategia de hacerle concesiones a Maduro y a sus voceros para intentar facilitar sus actividades dentro del país. Por esa razón, en la conducción de la respuesta a la emergencia, se observa la tendencia a privilegiar solicitudes de Maduro y sus voceros, lo cual está afectando la capacidad de monitorear, verificar y reportar las ejecuciones de la ayuda humanitaria. De igual forma, en varias ocasiones, algunos cuerpos diplomáticos, incluso personas de algunas agencias de cooperación internacional en Venezuela, se han visto obligados a abandonar el país debido a las presiones y persecuciones ejercidas por los cuerpos policiales y cuerpos de seguridad del Estado. La ayuda humanitaria distribuida por el gobierno es
no es posible hacerle seguimiento de origen, distribución, entrega efectiva a la población vulnerable y a los efectos de la asistencia humanitaria. Las agencias de Naciones Unidas tienden a delegar esas funciones a las ONGs locales, pero estas no lo asumen, por supuesto, por temor a las represalias. Finalmente, el 9 de octubre del año 2020, el Estado venezolano aprobó las normas especiales para el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones asociativas no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela. En esas normas se establecen mecanismos complejos para el control. Con esos métodos de control, el Estado venezolano se cuida de poder rescindir de los países de acuerdo a el comportamiento de las ONG. Si la ONG tiene un comportamiento que al Estado no le conviene, se le rescinde el permiso de trabajar en el país. Ahora, ¿qué hacer ante esta problemática? Es recomendable reconocer que no hay un solo camino, ni una sola estrategia, y que se deben combinar caminos, se deben combinar, a mi juicio, entre muchos otros, 5 campos de acción. Un primer campo de acción, el referido a las acciones políticas, pues sin organizaciones de base de los partidos políticos y sin estructuras electorales no se ganan elecciones, y menos en condiciones de desventaja. Las acciones de documentar y hacer visible la violencia, la violación de los derechos humanos y la destrucción del Estado de Derecho. Es el segundo campo de acción. El segundo campo de acción es las acciones de documentar y hacer visible la violación de los derechos humanos y la destrucción del Estado de Derecho. Un tercer campo de acción en el que me voy a detener está referido a las acciones de reconstrucción del tejido social, la necesaria construcción de ciudadanía activa. Estas acciones deben impulsar experiencias que permitan, en primer término, construir voluntad ciudadana organizada. Se requiere de proyectos ciudadanos con claridad sobre qué pretenden alcanzar, cómo se puede alcanzar lo buscado y cómo presentar cuentas de lo realizado. En segundo término, se deben construir capacidades locales para resolver problemas, concretar la solidaridad y proponer soluciones. No se trata de limitar las acciones a realizar talleres en las que se comunican discursos y técnicas. Además, se requiere desarrollar actividades en las que se pueda entrenar a los participantes en las formas de ser, en las formas de hacer, de actuar, que eleven la capacidad de gestión de las organizaciones ciudadanas. En tercer término, se debe promover iniciativas que den respuesta a los problemas económicos. Se trata de construir capacidades para generar empleos productivos, emprendimientos económicos, mercados con precios justos e innovaciones para elevar la competitividad de las empresas locales. Desconocer a esa área económica ante una emergencia humanitaria compleja es un verdadero desacierto. En cuarto término, se debe construir la autonomía de pensamiento y de acción de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. Los dirigentes sociales y las comunidades deben aprender a activarse de manera autónoma de los jefes políticos. Deben establecer nuevas relaciones con la dirigencia política. En quinto término, se deben articular los esfuerzos de los diversos sectores. No solo unirse para denunciar, además se requiere la promoción de soluciones con la cooperación de diferentes sectores y actores. Pasando a un cuarto campo de acción, se debe promover que la asistencia humanitaria atienda las causas que generaron la emergencia, para poder garantizar la superación de la misma. Por lo tanto, en la asistencia humanitaria se deben incorporar acciones como la antes planteada. Un quinto y último campo de acción, todo lo antes expresado requiere de 2 esfuerzos de suma importancia. Se requiere de una narrativa sobre la participación ciudadana que supere las trampas de la narrativa del socialismo del siglo XXI. Y se requiere de una narrativa del desarrollo económico a promover que no venda los espejismos del clientelismo del pasado y responda a las acciones y a las condiciones de una economía globalizada y altamente competitiva. A pesar de todas las dificultades, espero que estas reflexiones
nos ayuden a avanzar en la comprensión y en las acciones a acometer frente al caos que debemos superar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Benito. Ha sido, bueno, muy ilustrativo lo que nos has presentado sobre el panorama nacional, eh, la opacidad como política de Estado en el caso venezolano. Tú mencionabas, bueno, un Estado de Derecho que prácticamente no existe en el país. Hablabas de las armas contra las palabras, era otro elemento que planteabas, y toda esa tensión que existe en ambientes que son restrictivos, que son autoritarios, que son ambientes de dominación, y cómo todo lo que tiene que ver con los requerimientos de gobierno abierto son retos y pueden ser hasta riesgos en ambientes como el que tenemos en el caso venezolano, pero también te agradecemos el que nos hayas planteado esas 5 esferas propositivas desde las cuales podemos hacer cosas, porque creo que esa es la tarea. No solamente mostrar las restricciones que tenemos, sino también esos espacios desde los cuales podemos seguir haciendo cosas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Catherine Martínez. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Aquí la tenemos, ¿la están viendo? Te vemos y te escuchamos muy bien, Catherine. Ok, Adelante. perfecto. Bueno, entonces quería presentarme. Mi organización se llama Prepara Familia. Nosotros, como muy bien dijo Yonaide, trabajamos el área de asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos humanos de la población más vulnerable con la cual trabajamos, que son los niños y las mujeres. Desarrollamos 3 líneas de acción, que la primera es programas de atención, acompañamiento, formación y empoderamiento para las mujeres, cuidadoras en el Hospital JM y en otras unidades pediátricas de Caracas. Y también desarrollamos programas de atención, formación y seguimiento para los niños hospitalizados y con patologías crónicas. Y defendemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados en instancias nacionales e internacionales, ¿no? Eso es un poco para que nos conozcan. Adicionalmente, es importante que vayamos viendo un poco cuál es el trabajo que hacemos y por qué vamos a tratar este tema tan fundamental como es la emergencia humanitaria compleja y el gobierno abierto. Ya va que se fue como el audio. No, te estamos escuchando, Catherine. Ok. Sí, bueno, déjame ver si puedo poner el video que también se fue. Sabes que este internet, uno de los problemas que tenemos en Venezuela es el acceso al internet, que bueno, que es una calidad realmente complicada. Entonces, en este tema del gobierno abierto, bueno, pasamos a ver un poco lo que vivimos todos los días los venezolanos, que es la emergencia humanitaria compleja, que para nosotros, desde nuestra organización, desde el año 2014, presenta en Venezuela un cuadro multidimensional que afecta a todas las áreas de vida de la población, en especial de los más vulnerables. Y bueno, por supuesto se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la alimentación, a los servicios públicos básicos, a la información, a la educación, a la recreación y los derechos humanos de las mujeres. Queríamos dejarla allí fija la pantalla porque queremos hablar un poco de cómo se vulneran estos derechos en esta Venezuela que sufre tanto lo que ha ocurrido, porque la emergencia del COVID lo que vino fue a exponenciar esta emergencia tan grave que ya nosotros estábamos viviendo y que cuando la ponemos a la luz de este gobierno abierto, del cual ustedes han estado comentando, vemos con mucha preocupación a la luz de esta situación los derechos cómo se ven vulnerados también. Entonces vemos un derecho a la salud que lamentablemente al cual no tienen acceso ni los niños, ni las mujeres, ni las personas con patologías crónicas. Es un derecho que se vulnera diariamente en Venezuela. Tenemos un 85% de déficit de medicamentos, de
insumos, unas plantas físicas de hospitales que están en muy malas condiciones, y eso complica pues el acceso de las familias, de los pacientes, a una salud de calidad. Es lamentable, pero esto ya se veía, lo venimos denunciando desde el año 2014, todas las organizaciones, porque en materia de derechos humanos hemos visto cómo esta emergencia multidimensional que agrava y complica el día a día de las familias y de las personas, porque bueno, imagínate, sin acceso a la salud, pues no podemos tener el goce de los demás derechos, porque el derecho a la salud nos lleva también al derecho a la vida, y lo vemos y vemos cómo se complica esto todo con el COVID, y el COVID viene de la mano de una situación de movilidad que también ya teníamos restringida por temas de gasolina, de acceso al combustible, y también por temas de hiperinflación, el cual ya llevamos 4 años con una situación de hiperinflación en Venezuela. En Venezuela también es muy doloroso ver cómo los niños con patologías crónicas, las mujeres con estas afectaciones en su salud, y las personas, sobre todo de la tercera edad también, se ven afectadas en su día a día para poder acudir a las instituciones que deberían brindarles ese apoyo y deberían brindarles la posibilidad de acceder a ese derecho, ¿no? Igualmente lo vemos en el derecho a la alimentación, porque vamos a hacer un paneo rápido, porque en el derecho a la alimentación, por ejemplo, en la población con la cual nosotros trabajamos, que son los niños, niñas, adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas que están en sus hogares, bueno, con mucho dolor vemos cómo las familias no pueden cumplir con la alimentación balanceada en sus hogares, porque bueno, no tienen capacidad económica para hacerlo. Los niños que tienen patologías crónicas necesitan una alimentación diferenciada, y también pues no la vemos porque ellos no pueden cumplir con ella. Y los niños que estén hospitalizados, que están bajo la tutela del Estado, de un Estado que no cumple con ni siquiera suministrarle la alimentación a los niños que están bajo su tutela, vemos cómo ellos sufren este impacto de la emergencia humanitaria desde el año 2014, recibiendo una alimentación que no tiene nada que ver con su enfermedad, con su patología, que no es diversa, que no es balanceada, y que además, bueno, tiene muchísimos déficits en cómo es estructurada. Entonces es muy lamentable cómo los niños con desnutrición, que actualmente pues llenan nuestros hospitales públicos en todo el país, pues no reciben los suplementos nutricionales que requieren, y eso realmente afecta pues su calidad de vida, la posibilidad de salir pues de una situación tan grave como esta, ¿no? Igual el derecho a los servicios públicos básicos, que como saben ustedes, pues el agua, la electricidad, el servicio de gas, son, bueno, un dolor de cabeza para todos, inclusive en las instituciones de carácter público, en los hospitales públicos. Bueno, no se puede cumplir con todo el protocolo de prevención del COVID, porque no solamente no se realiza el mantenimiento debido de la planta física, porque no hay el suministro de agua regular ni de materiales de limpieza, sino que también en sus casas las personas no pueden cumplir con estos protocolos porque no tienen el acceso al servicio público fundamental como es el agua. Entonces, en una situación como esta, pues todo esto que estamos conversando, y si lo vamos comparando con lo que conversaban los anteriores panelistas, de lo que significa un gobierno abierto y lo que debería ser la transparencia, el acceso a la información, bueno, es muy doloroso porque ante una situación como la que vivimos aquí, todo eso queda prácticamente de lado. Eso es algo, temas como de desarrollo, que no deberían ser, deberíamos estar hablando de otros temas en Venezuela, pero lamentablemente lo que vemos es esta situación de emergencia, ahora agravada con el COVID, pero agravada también con una vulneración de los derechos humanos fundamentales de las personas. También vemos que el derecho a la información realmente caracteriza una vulneración que se ha vuelto normal en Venezuela y que no puede ser. No tenemos acceso a boletines epidemiológicos, a información del Ministerio de Salud. Total que hoy en día toda la información que manejamos
es derivada de organizaciones, de todo el levantamiento que las organizaciones de la sociedad civil hemos estado realizando con nuestras poblaciones y con nuestros equipos, porque lamentablemente la opacidad forma parte de toda del Estado, de todo lo que refleja el Estado. O sea, no hay posibilidades de informarnos de cuántas vacunas, por ejemplo, han llegado 100.000 vacunas, luego llegaron otras más, pero no sabemos cuántas llegan a cada hospital, no sabemos cuál, y eso no solamente es en el tema de protocolos de bioseguridad, en el tema de vacunas, ahora en el COVID, sino es algo que hemos estado viendo desde hace muchos años, desde el año 2014, cómo no conocemos exactamente los presupuestos en los hospitales públicos, no sabemos cuántas medicinas son otorgadas a cada hospital, cuáles son los insumos que están llegando. Igual nos ocurre con la arquitectura humanitaria, que hablaba el anterior panelista. O sea, no conocemos exactamente de qué manera y cómo y cuándo están llegando los insumos, los medicamentos, suplementos que pueda estar llevando las organizaciones internacionales que forman parte de la arquitectura humanitaria, y eso no permite que podamos tener las organizaciones, las comunidades, los ciudadanos, control de la información. Este es un derecho que realmente se vulnera día a día, como todos los demás, pero que es fundamental, porque para nosotras las organizaciones, para poder trabajar como lo hacemos aquí en el terreno, para poder resguardar eh, el derecho de estos niños y protegerlos, es imposible hacerlo sin tener todas estas herramientas. Lo seguimos haciendo porque es nuestro compromiso, como el de muchas organizaciones, sobre todo las organizaciones que hacen vida también en el interior del país. Y de verdad todas estamos haciendo un gran esfuerzo, pero lamentablemente tenemos demasiadas carencias. Otra situación complicada que atravesamos, y no es por el COVID, sino ya también esto viene por la emergencia humanitaria compleja, es el derecho a la educación hospitalaria, el derecho a la educación de las personas o los niños con discapacidad, de los niños que tienen patologías crónicas. Una educación que quedó al margen desde hace muchos años, en la cual pues no se nombra en ningún proyecto, en ningún programa del Estado. Entonces vemos como con preocupación cómo los niños pasan horas, los que están hospitalizados y también los que están en sus casas, sin ningún tipo de formación. Y estoy hablándoles antes del COVID. Ahora con el COVID, pues todo esto se ha agravado porque, bueno, la población, la pobreza, la pobreza los ha afectado de una manera muy importante y no pueden tener conectividad, no tienen acceso a Internet y los porcentajes realmente son demasiado altos. Y toda esta información se ha venido levantando gracias a las organizaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Con respecto al derecho a la recreación, realmente es muy preocupante también porque vemos cómo el derecho a la cultura, el derecho a temas que son básicos también para el ser humano, vemos como con mucho dolor el sufrimiento de los niños hospitalizados, de los adolescentes, que es una población que no está atendida también con programas ni protocolos de parte del Estado y que no tienen acceso pues a este derecho que también es fundamental, ¿no? Y por eso vemos adolescentes que de por sí ya están afectados con una patología crónica y ante la posibilidad de no tener este derecho ni el derecho a la educación, pues bueno, el derecho a la salud mental, que también es vital, se ve afectado. Entonces vemos cómo adolescentes han intentado quitarse la vida, inclusive acaba de presentar un informe nuestros compañeros de SECODAP sobre esta situación. De verdad que es una vulneración multidimensional y por eso esta emergencia afecta toda la gama de derechos humanos fundamentales que conocemos. Y nos duele muchísimo porque pensamos, bueno, de qué manera estos temas que son importantes de desarrollo, de transparencia. Imagínense ustedes las organizaciones en Venezuela con acceso a la información, con transparencia en todos los protocolos, que podamos acceder a un gobierno abierto. Bueno, sería no digo una ventana, sería toda una carretera, una autopista a otro nivel de Estado, porque realmente lo que conocemos realmente es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario a lo que ustedes están comentando. Igualmente, en materia de los derechos humanos de las mujeres, solamente les dejo este tip para visibilizar
la situación de las mujeres que aparecen en la fotografía. Ellas son mujeres cuidadoras, mujeres que tienen el peso de estar al pie de la cama de sus hijos, no solo en los hospitales, también en las familias. Y vemos con mucho dolor cómo ellas, bueno, no tienen suministro de alimentación, el Estado las criminalizó al suspender la alimentación por unas protestas que ellas realizaron en abril del 2018. Desde esa fecha no reciben alimentación, están en una situación de vulnerabilidad muy importante. Por eso quiero ponerle esta fotografía, porque inclusive cada una de las que están ahí, que hay también personal de salud afectado, porque sabemos que no tienen los protocolos de bioseguridad para atender al COVID. Además, a la fecha, al día de ayer, ya la Organización Médicos Unidos nos hablaba de 367 fallecidos, miembros del personal de salud en todo el país, a pesar de que las cifras del Estado no los revelan y no lo colocan como prioritario. Y tenemos, bueno, un 7% de personal de salud afectado a nivel mundial, o sea, comparativamente con Venezuela, cuando los porcentajes que se manejan son de 0,7, 0,4 en cualquier país del mundo. Nosotros tenemos una cifra de aproximadamente 7% de nuestro personal fallecido. Eso es muy grave, además de la alta migración, importante migración que tenemos. Eso todo ha sido muy duro para todo lo que es el tema de salud. Por eso, si vemos la próxima lámina, que habla sobre el manejo discrecional de los recursos, la ausencia de controles, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas, todos estos problemas que son gravísimos, pues impactan la vida de los más pobres, de los más vulnerables. Y por eso, inclusive en el día de hoy, cuando hacemos los balances para poder hacer esta presentación, cada día nos preocupa más este acceso, porque además los defensores de derechos humanos y las organizaciones de acción humanitaria, que en el caso nuestro hacemos doble rol, se nos ha imposibilitado cumplir con nuestro trabajo. O sea, hemos sufrido en Venezuela de acoso, hostigamiento, inclusive unos compañeros de una organización hermana en Maracaibo, de Azul Positivo, estuvieron detenidos hasta hace poco y todavía no se les ha liberado plenamente de los delitos que le acusan. Inclusive en nuestro caso personal, nosotros hemos tenido problemas graves porque nuestro centro de acopio en enero del año 2020, antes de la pandemia, fue allanado. Y bueno, esto ha sido una situación para nosotros, todas las organizaciones del día a día, para poder seguir cumpliendo con nuestro trabajo de defender, de documentar, de visibilizar, pero también la población más vulnerable tiene derecho a recibir y derecho a protegerse, y para eso ellos tienen derecho a recibir la acción humanitaria y a recibir estos programas que los protejan de esta severa emergencia que se vive en el país. Y por eso, bueno, cada vez que alzamos la voz las organizaciones, los defensores, lamentablemente somos perseguidos, y de allí nuestra preocupación. Nosotros, la única recomendación, son muchísimas las recomendaciones que podemos tener, pero la más importante es que se respeten los derechos humanos de la población más vulnerable en Venezuela y que la arquitectura humanitaria pueda hacer su trabajo, igual las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones que trabajamos en el ámbito humanitario. Y bueno, esperamos que estos temas de desarrollo, de gobierno abierto, de derecho a la información, que son tan importantes y vitales, bueno, algún día podamos estar no solo hablando de ellos, sino que realmente puedan ser eh, algo normal y que podamos estar discutiendo de qué manera lo vamos a hacer, o se pueden estar discutiendo otros temas, porque lamentablemente en la práctica tenemos una emergencia muy devastadora, multidimensional, que está agotando a los venezolanos a tal punto de que terminan saliendo del país, huyendo de esta situación. Y por eso, una vez más, seguimos alzando la voz y los venezolanos estamos unidos, trabajando en red, como decía Yonaide, para lograr que la voz de los más vulnerables se conozca lo que ellos viven y lo que sufren. Por ahí les dejamos nuestras redes para finalizar.
Y bueno, quería nada más leer uno de las notas que estuve revisando sobre el gobierno abierto, que me encantó porque tiene que ver con el paradigma de gestión pública que queremos todos, ¿no? Y que debe atravesar en las instituciones, como dice allí, y que debe ser escuchar también, escuchar a los ciudadanos, escuchar lo que tiene que decir. Ahí tenemos una foto donde estamos reunidas con las madres, los padres, las familias, y que es lo normal, pues escuchar y ver la manera de cómo ellos pueden también participar y dar su opinión. Y es una cita de Nasser Ledev y Tognoni, ¿no? Y bueno, ahí les dejamos nuestras redes sociales, nuestra página web, ahí están todos los programas, todo lo que hacemos. Y bueno, a la orden por Venezuela, aquí estamos trabajando, igual que Yonaide, igual que todos los equipos de las organizaciones, tratando de lograr un cambio en Venezuela por el bien de todas las personas que viven aquí y además, sobre todo, para la población más vulnerable que sigue sufriendo este impacto de esta emergencia. Gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Nuestros tres panelistas de hoy nos han ofrecido una serie de elementos de la mayor importancia para que nosotros nos podamos pasear desde cuáles esfuerzos se están haciendo en la Alianza por el Gobierno Abierto, además en países que están muy cerca de nosotros y que bueno, siempre son experiencias inspiradoras que nos dicen que sí se puede, que no es un asunto solamente de esos países que el mundo considera los más desarrollados, sino que nuestros países también están haciendo esfuerzos exitosos en esta materia. Eso lo vimos con Rosario, con Benito pudimos ver todo el tema de la situación nacional y las organizaciones de terreno con Catherine. Vamos a pasar rápidamente al intercambio, les vamos a dar a cada panelista un par de minutos, les voy a comentar algunas preguntas que tenemos por acá. Para Rosario, ¿cuál es el país de América del Sur que está más avanzado en materia de gobierno abierto? Y otra pregunta, ¿los principios del gobierno abierto son aplicables a los programas de ayuda humanitaria aun cuando estos sean patrocinados por organismos multilaterales y organizaciones sociales? Para Benito, ¿qué iniciativas concretas conoce, aunque sea brevemente, que nos pueda referir en cada una de las esferas que mencionó? Para Catherine, hay una gran tarea que es minimizar los riesgos para seguir haciendo el trabajo. Pero, ¿qué le pedirías a la comunidad internacional? Para todos, tenemos otra pregunta. Saludos al valioso panel. El gobierno abierto requiere procesos de generación de acuerdos y manejo transparente de recursos e información. En la situación venezolana, en el contexto de la emergencia humanitaria, la agudización de los cuadros, no puedo leer, a ver, no puedo leer más. La agudización de los cuadros, me imagino que tiene que ver con en este contexto, cómo podemos hacer con ese problema que tenemos de falta de acceso a la información y de flujo transparente de recursos. Entonces, bueno, podemos tener un par de minutos de cada uno para que nos den su perspectiva, sus panorámicas. Adelante, Rosario. Muchas gracias. Me quedé sin luz, así que se ve un poco oscuro, disculpas. Y también me perdí una partecita de la charla tratando de reconectarme, pero en relación a la primera pregunta, nosotros, por lo menos desde la Alianza para el Gobierno Abierto, intentamos no establecer rankings o una definición de quién está mejor o no, porque la verdad es que desde mi perspectiva, todo depende de la línea de base, ¿sí? Desde dónde está comenzando cada país y las particularidades de cada contexto. Entonces, lo que ocurre mucho es que un compromiso específico de gobierno abierto, que en un país puede resultar como, uy, qué básico o qué nada, para otro resulta clave porque implica, por ejemplo,
que un organismo público que jamás había participado de una actividad de apertura esté participando, implica una capacitación para actores clave que no estaban interiorizados en la materia. Entonces, más que la perspectiva de quién es el mejor o el peor, yo les diría que los invito a consultar. En el sitio web de OGP hay dos recursos que les pueden resultar relevantes. Uno tiene que ver con un reporte del estado del gobierno abierto a nivel global. Entonces, ahí se hace un análisis de muchos países y de cómo han ido evolucionando esos países hacia el interior de sus comunidades en gobierno abierto. Entonces, ahí van a poder ver buenas prácticas, van a poder ver los desafíos pendientes también en cada uno de los países o temáticas que les interese. Y en segundo lugar, lo que ya les mencioné, que es la guía de gobierno abierto y COVID. ¿Por qué? Porque ahí creo que lo que nos permite es ver dónde están las fortalezas de cada uno, ¿no? Es decir, bueno, Francia hizo bien esto, probablemente fue más débil en esto, y podemos armar como un collage de buenas prácticas que nos permiten ir tomando ideas. Nunca nada es replicable al 100%, por supuesto, ¿no? No hay recetas mágicas en esto. En relación a la segunda pregunta, es muy importante la transparencia de los proyectos de los organismos multilaterales también y de las organizaciones sociales. Lo que es importante es cómo se manejan esos y cuáles son los requisitos que se le piden a las organizaciones, porque no es lo mismo la transparencia o la rendición de cuentas de un organismo público que la de una ONG, por ejemplo, ¿sí? Y hemos visto muchos casos en la región de estados que intentan aplicar, por ejemplo, leyes antiterroristas o leyes de lavado, antilavado y de transparencia fiscal con los mismos requisitos para una ONG que para el Estado. Y la verdad es que no es lo mismo, porque el carácter público o privado de esos fondos es distinto. Y hay que resguardar y hay que ser muy cautos con la independencia de la sociedad civil para poder trabajar, con la protección de sus derechos básicos, del espacio cívico. Entonces sí creo que es posible la transparencia y que es necesaria la rendición de cuentas porque genera confianza, porque genera mayor participación, porque es a lo que apuntamos, digamos, hay que predicar con el ejemplo, pero siempre entendiendo que no es lo mismo la obligación de un público o de un representante público que la obligación de un privado, y que también existe la necesidad de proteger datos personales, de proteger la libertad de asociación de las personas y de su trabajo en la sociedad civil. Muchísimas gracias, Rosario. Muy gentil por tu respuesta. Benito, entonces, sí, brevemente, algunas iniciativas concretas en algunas o todas las 5 áreas que mencionaste en tu intervención. Perfecto. Por supuesto, el primer campo de acción es el campo de los partidos políticos y de todos aquellos que quieran colaborar con los partidos. Yo siento que hay una fuerte debilidad tenemos muchos partidos y pocos partidos como organizaciones de base, y las estructuras electorales o las estructuras para ganar elecciones requieren de fortalecimiento. Esa es tarea de los partidos políticos. La segunda área de acción la está haciendo transparencia, la están haciendo organizaciones de derechos humanos, e incluso la hicieron organizaciones de asistencia humanitaria que desde el 2013, 2014 hasta el 2019 estuvieron peleando con Naciones Unidas para que Naciones Unidas reconociera que estábamos en una emergencia humanitaria. Es decir, que esa labor sí la vienen haciendo muchas organizaciones. Yo lo que insisto es que hay que fortalecer esos dos campos de acción. Un tercer campo de acción lo venimos realizando desde hace décadas. Por ejemplo, el Centro al Servicio de la Acción Popular, CESAP, y muchas otras organizaciones vienen haciendo ese trabajo. Pero ese trabajo hay que fortalecerlo y hay que pulirlo, es decir, hay que profundizarlo. Por ejemplo, nosotros desde el programa de apoyo a la gestión de los gobiernos municipales se hizo un trabajo de promover el desarrollo económico local tanto en el municipio de Barinas como en Barquisimeto. En Barquisimeto se creó el Consejo de la Ciudad, que es un instrumento de coordinación de la sociedad civil para impulsar desarrollo.
Y en Barinas nosotros promovimos la red de emprendedores, que es una red de microempresarios que se convierten de microempresarios en empresarios y que a pesar de la crisis y a pesar del COVID todavía están batallando en lo económico. Entonces, experiencias las hay en Venezuela. Incluso lo que sí es que es necesario mejorar esas experiencias, porque la desarticulación social se ha profundizado justamente por la misma polarización política. La única manera de superar la polarización política es trabajando allí. Finalmente, el tema es muy importante, y no sé, ahí sí no tengo mucho conocimiento de quién está adelantando una narrativa sobre la participación ciudadana que haga distancia de las mitologías que la democracia directa en el socialismo del siglo XXI se ha impuesto incluso en toda América Latina. Nosotros tenemos que entender la Carta Interamericana Democrática. La Carta Interamericana Democrática no te excluye la participación y la representación política, porque ambas son parte de la democracia. Entonces, el gobierno abierto no es otra cosa que busco representantes políticos y mejoro la representación política con la participación ciudadana. Eso requiere de otra narrativa, porque aprendimos una narrativa de creer que podemos hacer la democracia griega de la supuesta democracia directa, y eso es mentira. La representación política no va a poder desaparecer y requiere de la participación ciudadana para poder elevar la calidad de esa representación. Y finalmente no tenemos, yo no lo conozco, un discurso sobre el desarrollo económico a promover. En el programa de apoyo a la gestión de los gobiernos municipales se hizo un gran esfuerzo por empezar a pensar el desarrollo económico local. Y óigase bien, si usted promueve gobierno abierto, pero los ciudadanos y el Estado no establecen un acuerdo de desarrollo, ¿para dónde vamos a empujar el barco? Usted puede tener gobierno abierto, ¿para qué? Entonces hace falta si hay algo que debe empezar a hacer el gobierno abierto, es cuál es la ciudad que queremos, cuál es la comunidad que queremos, cuál es el país que queremos. Porque sin ese acuerdo, el gobierno hacia dónde se dirige. Entonces no es solo comunicar información, dar acceso a la información, sino permitir compartir acuerdos de hacia dónde vamos a dirigir la sociedad. Muchísimas gracias, Benito. Catherine. Sí, cómo no. Bueno, lo que me parece sumamente importante rescatar de la pregunta que decía es en primer lugar el tema del respeto al espacio cívico. Es importante que las organizaciones podamos hacer nuestro trabajo, se respete a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones, y además, en segundo lugar, el tema de la formación, el tejido social que se ha ido construyendo también en base a esto. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de Prepara Familia, nos encanta poder trabajar este tema de la formación, porque vemos cómo la educación, como todos sabemos, hace la diferencia en el caso de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, y vemos cómo ellas se han incorporado a la lucha de sus derechos, por los derechos de ellas, por los derechos de sus hijos, y eso es fundamental. Vemos cómo ellas también son activistas ahora, muchas de ellas les han fallecido sus hijos y de todas maneras forman parte, luchan, están con nosotros en el equipo y en muchas organizaciones también participan. Vemos ese desarrollo, ese cambio. Y para poder hablar de estos temas que para nosotros en este momento en Venezuela son una esperanza, creo ver esto de cómo ellas, a pesar de esa situación de emergencia que viven, se levantan, se forman, además emprenden. He estado trabajando programas de formación al pie de la cama, formación, porque ellas están allí prácticamente todo el día con estas labores de cuidado, que ellas puedan salir de esas labores, que el trabajo sea remunerado. O sea, son luchas que tenemos que dar en Venezuela para poder tener una mínima dignidad. Ahorita estamos luchando por la dignidad. Luego lucharemos por otro tipo de desarrollo, de derecho al desarrollo y al gobierno abierto. Pero en este momento
estamos en ese nivel. Es muy doloroso, pero ese es el nivel en que estamos. Y creo que al mismo tiempo podemos, por supuesto, hablar de estos temas y además de trabajar para que este cambio llegue lo más pronto posible. Pero luchar por la dignidad es vital en estos momentos porque estamos hablando de salud, de alimentación, o sea, de algo vital, el derecho a la vida. Y si esos derechos no están vigentes para la población, bueno, es realmente este daño que se ha hecho es tan grave que de verdad hay que empezar como desde lo más bajo. Entonces, incorporar a las mujeres, porque no hay democracia si no tenemos a las mujeres en un 50% trabajando por ellas. Así que las mujeres de todos los sectores debemos estar allí. Para nosotros es vital el tema del enfoque de género que debe ser transversal y las mujeres cuidadoras que están ejerciendo un trabajo que realmente es muy fuerte y que no tiene remuneración y que no hay ningún tipo de respeto para lo que ellas hacen, deben participar también, igual que las adolescentes y las niñas que están en esta situación de vulnerabilidad. Entonces hay muchos retos, pero me parece que el de respetar el espacio físico, el espacio cívico, que los defensores y las organizaciones podamos trabajar y hacer lo que tenemos que hacer y por supuesto cumpliendo, como decía Rosario, con todas las especificaciones y todas las exigencias, desde transparencia, nuestras organizaciones todas para poder recibir proyectos, pues somos sometidas a distintos tipos de procesos en los cuales debemos rendir cuentas. Todo lo que se está hablando aquí lo hacemos todos los días nosotras, las organizaciones, a pesar de esta emergencia, a pesar del COVID. Entonces creo que sí se puede y que hay que continuar y hay esperanza cuando vemos a estas mujeres que se vuelven activistas y a estos adolescentes que quieren más y quieren luchar a pesar de todo lo que les está pasando. Entonces no perdamos la esperanza, seguimos luchando por Venezuela y por todas las posibilidades, sobre todo en la región latinoamericana que sufre tanto, para que pueda haber pues un cambio en estos paradigmas de gobierno y de gobernanza que son fundamentales para poder rescatar el día a día y la dignidad de la gente. Gracias. Gracias, Catherine. Bueno, nosotros desde Transparencia estamos muy agradecidos con ustedes, con quienes nos han acompañado, por haber abierto este espacio que yo creo que es muy necesario y que además esta relación de gobierno abierto, emergencia, ayuda humanitaria en contextos no democráticos, en contextos autoritarios y restrictivos, es asignatura pendiente, porque cuando se habla de gobierno abierto también se está hablando de espacios para la discusión de las grandes finalidades de las sociedades, es decir, qué es lo que queremos como sociedad, como proyecto de desarrollo, cómo nos miramos dentro de 50 años, cómo nos miramos dentro de 30 años, qué es lo que queremos para nosotros, para hoy, pero también para los que vienen, incluso para los que todavía no han nacido. En Venezuela nosotros estamos en una situación distinta, donde tenemos que atender los temas, como decía Catherine, los temas de la sobrevivencia, los temas de la dignidad, los temas de luchar contra la muerte, de la preservación de la vida, del capital físico de esta sociedad, sin abandonar los espacios de discusión de esas grandes finalidades con las que no podemos dejar de soñar ni podemos dejar de conectar lo que hacemos hoy. Porque eso es lo que le va a dar alcance, lo que le va a dar sentido, lo que le va a dar trascendencia a lo que hoy hacemos, sabiendo que a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero lo van a ver otros. Entonces, bueno, con esa esperanza nos vamos, nos despedimos. Les damos las gracias también por haber estado con nosotros. Gracias Rosario, gracias Catherine, gracias Benito. Y bueno, seguimos en esta tarea. Muchísimas gracias, muy gentiles. Gracias a quienes nos han acompañado. Feliz día y los seguimos esperando en los próximos espacios de Transparencia.